Evangelio de hoy, martes 10 de octubre de 2017. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida y amada comunidad, en la experiencia de Jonás la palabra de Dios es muy poderosa si la proclamamos al pueblo en el nombre de Dios y si el pueblo está abierto a ella. Seguimos con el relato de Nínive, esta ciudad cuya maldad, dice el Señor, ha llegado hasta mí. El Señor acoge a Jonás para que predique en Nínive que Él está dispuesto a perdonarla si se arrepiente de sus pecados. Pero de lo contrario,
será arrasada para siempre. Al final, después de la peripecia de su fallida huida, Jonás predica el perdón que el Señor le pide. Nínive se arrepiente de su mala vida y el Señor, movido por su compasión, perdona sus culpas. Cuando llega Jesús a esta tierra, nos recuerda con más intensidad el perdón de Dios. Dios, nuestro Padre, está dispuesto a perdonarnos hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Todo el que se acerca a Él a pedirle perdón, lo obtiene. Un ejemplo bien claro es el de Pedro, el que le negó 3 veces en los momentos de su pasión. Jesús sale a su encuentro y le hace una pregunta más entrañable que se puede hacer. Pedro, ¿me amas? Y ante la respuesta de Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le perdona y le pide nuevamente que le siga. Le pone al frente de su comodidad y se instala en su corazón para acompañarle hasta el final de sus días. En el Evangelio de hoy, Marta le recibe en su casa a Jesús. Le acoge con un gozo, pero sigue trajinando de arriba abajo arreglando la casa. No fue capaz de sentarse con Jesús a escuchar lo que quería decirle. Seguía trabajando. En cambio, María acogió la mejor parte, pues no todos los días pasaba Jesús por allí. Se puso a sus pies y lo escuchaba. Estaba atenta a su palabra. Ya habría tiempo después de arreglar la casa, de hacer la comida. Lo importante ahora era escuchar a Jesús, conversar con Él. Marta y María son complementarias, no se oponen. María tiene que hacer lo suyo y lo de Marta. Tiene que hablar con Jesús, escucharle, y tiene que ayudar a su hermana en las tareas de casa. Marta tiene que arreglar la casa y todas las otras actividades, y tiene también que sentarse a los pies de Jesús, escucharle, hablarle, dejar que su amor y sus palabras penetren en su corazón. Creo que comprenderán que estas 2 mujeres, las 2 amadas por el Señor, las 2 son dignas de su amor y son discípulas suyas. Estas 2 imágenes son imágenes de 2 formas de vida, la vida de este mundo y la del mundo futuro, la vida del trabajo y la del descanso, la vida llena de preocupaciones y la vida llena de bienaventuranzas, la vida en este tiempo y la vida eterna. Meditemos sobre ellas más largamente. Consideremos que compone la vida de aquí abajo. No digo que sea una vida reprensible, una vida de desenfreno e impía. Hablo de una vida llena de trabajo y cargada de pruebas y angustias y tentaciones. De esta vida no tiene nada reprochable como era la de Marta. Este Evangelio es uno de los pasajes que más me gustan, precisamente porque nos revela de una manera clarísima el sentido de lo esencial en nuestra vida. A Jesús le complacía hospedarse en la casita de Betania porque allí tenía buenos amigos que lo querían, lo acogían con gusto y con quienes pasaba unos ratos de descanso y de familiaridad muy agradables. Lázaro, Marta y María eran amigos y confidentes de nuestro Señor. Marta, la hermana mayor, fungía de anfitriona, de ama de casa. Se multiplicaba la pobre para atender lo mejor posible a un huésped y a un amigo tan singular. Hacía todo lo posible por ofrecerle lo mejor y por lucirse en el servicio y las atenciones. Se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Yo creo que no siempre se ha hecho justicia a Marta. Tal vez hemos pensado que Marta se ganó la regañina del Señor porque estaba equivocada. No, Marta estaba haciendo una cosa estupenda y maravillosa. Estaba sirviendo al Señor. ¡Qué privilegio! Sin embargo, a pesar de todo, sí tuvo un error, y Jesús no tardó en hacérselo ver. El problema no está en servir al Señor, sino la manera de hacerlo. Lo que el Señor reprueba no son sus servicios y sus atenciones, sino la agitación y dispersión, el andar corriendo en 1000 direcciones y perder la paz del corazón.
Marta se dejó ganar por lo urgente y sacrificó lo importante. Se quedó con lo accidental y descuidó lo esencial. Olvidó la contemplación, la escucha de la palabra del Señor, que es lo que verdaderamente importa. Olvidó que la llegada del Señor a su casa era una gran oportunidad para estar con Él y escucharlo. Y se inclinó por la acción. Cayó en la precipitación y el ruido y la agitación y el nerviosismo de las prisas. En teoría, Marta acogió al Señor en su casa, pero María lo acogió dentro de su corazón, en su propia intimidad. María le entregó su ser entero. Por eso, habríamos de preguntarnos hoy a qué damos nosotros más importancia en nuestra vida, al actuar o al ser. Sabemos que el Señor es importante para nosotros, pero si no tenemos el corazón lleno de Dios, nuestras acciones serán solo un ruido vacío y estéril. No se trata de que elijamos una de las dos actitudes y descartemos la otra. Hemos de unir las dos en nuestra vida, pero insistiendo siempre en lo esencial: la escucha y el servicio, la oración y acción, poniéndolo primero en el lugar que le corresponde. Ojalá y nosotros no nos tenga que llamar la atención nuestro Señor como a Marta. Tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Ojalá que nosotros sepamos, como María, escoger la parte mejor, al Señor. Que nadie nos lo arrebate. Él es el único necesario. Todo lo demás nos lo dará Él por añadidura. Demos el mejor espacio a su palabra. Sentémonos a escuchar lo que nos quiere decir. Estoy segura de que cambiará nuestro día y nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento de oración. Quiero permanecer a tus pies como María, porque mi vida depende de escucharte y experimentar tu cercanía. Dame la gracia de que en mi vida triunfe siempre la gracia sobre el pecado, la fidelidad sobre las tinieblas, el amor sobre el egoísmo, la oración sobre el activismo, porque solo si me lleno de ti, podré darte a los demás. Amados hermanos, tenemos que entender que tenemos un Dios grande y maravilloso. Cuando estamos preocupados y molestos por tantas cosas, tratando de hacer todo bien, perdemos la oportunidad de estar con Él. Detengámonos, tenemos que parar. Pensemos y confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y apoyémonos en Él, no en nuestro propio entendimiento. Debes reconocerle en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Recuerden que el Señor Jesús nos dijo: buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Será que hemos perdido la visión de lo que es más importante en nuestra vida? ¿Que no nos queda tiempo para Dios? ¿Acaso mi trabajo para el Señor me da ansiedad y preocupación? ¿O ha desaparecido el amor? Señor, por favor, ayúdame a poner las cosas en perspectiva y a no perder de vista mi misión en la vida, que es amar y servir en todas las cosas. Doy gracias al Señor por estar aquí, por haber respondido a su invitación de este día a sentarme a escucharlo y por haber disfrutado de ese hecho. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él,
para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.